Dale, Sebas. Bueno, buenas tardes para todos. Le acabamos de dar entrada a los participantes que estaban haciendo la fila, por decirlo así. Gracias por la puntualidad. Vamos a comenzar justo en este instante. Lo que sucede usualmente en estos webinars es que la gente comienza a llegar 5 o 10 minuticos, pero vamos a comenzar en este momento. Mucho gusto. Yo soy Sebastián Bustamante. Soy cofundador del Impact Hub en Medellín. Para las personas que no conocen lo que es el Impact Hub, rico pues que nos acompañen en este espacio por primera vez. El Impact Hub es una red global de emprendimiento, impacto e innovación. Estamos en más de 50 países, en más de 100 ubicaciones. Somos alrededor de 16.000 miembros que entregamos esa visión de impacto en las ciudades, dependiendo de lo que significa impacto en cada ciudad. Y hemos creado en conjunto con el Impact Hub en Bogotá una agenda de eventos virtuales con el fin de mantener a nuestras comunidades conectadas en esta época de pandemia y de confinamiento. Vamos a tener el día de hoy una conversación nutrida, diversa. Como lo pudieron ver a través de los diferentes medios de comunicación, tenemos a 4 integrantes de este panel, ¿no? Que representan desde ópticas distintas los ecosistemas de emprendimiento de Medellín y de Bogotá, y podríamos decir entonces que gran parte del ecosistema de emprendimiento de Colombia. La conversación que vamos a tener hoy va a girar alrededor del estado actual de esos ecosistemas de emprendimiento, cómo deben irse transformando con el fin de mantenerse relevantes en los próximos meses y, por qué no, años, de acuerdo a lo que nuestras sociedades y de acuerdo a lo que la academia, la empresa privada, el sector de impacto demande del emprendimiento en el país. Y también vamos a hablar un poco de esos retos que tenemos en este momento. Como una medida pues como de orden y de forma le vamos a pedir encarecidamente a las personas que no tienen el micrófono silenciado que lo silencien en este momento. Así pues todo puede transcurrir con mucha más normalidad en esta conversación. Y le voy a dar, digamos, paso a las personas que nos acompañan en el día de hoy para que se presenten. Nos acompañan 2 mujeres, 2 hombres, ¿no? Paola Vargas, secretaria de Desarrollo Tres Económico mujeres, Sebas. de Medellín, 3 mujeres, perdón. Además nos acompaña Jimena Rodríguez, que es la directora de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Nos acompaña Paula Gutiérrez, que es la fundadora del Impact Hub en Bogotá, y un solo hombre, que es Federico Restrepo. Gracias, Fede, por la corrección, que es el otro cofundador del Impact Hub en Medellín. Entonces, rápidamente, un saludo de los 4 para que la gente pues pueda escucharlos un poco antes de entrar a la parte de las preguntas. Entonces, Paola, te escuchamos. Claro que sí, pues bueno, mi nombre es Paula Vargas González, soy la secretaria de Desarrollo Económico para este periodo de gobierno. Iniciamos en enero de este año. Tenemos allí unos objetivos muy ambiciosos del plan de desarrollo en el marco de lo que se ha llamado desde el alcalde Daniel Quintero como Valle del Software. Hemos estado pues toda esta semana en diferentes debates del Consejo de Medellín intentando aprobar varios de estos proyectos y programas que son bastante disruptivos dentro de la ciudad, porque ya estamos pensando es en negocios de base tecnológica y no solamente en cualquier tipo de emprendimiento. Entonces creemos que cambiar también este modelo de negocio para la ciudad y llevar unos, digamos, servicios más sofisticados que puedan llegar a nivel internacional, pues es el gran propósito que tenemos desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Listo, Paola. Muchas gracias por la introducción. Te escuchamos, Jimena. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Jimena Rodríguez, directora de Desarrollo Empresarial y Empleo. Unas disculpas generales a todos porque la persona que iba a estar pues es Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, pero de último momento tuvo que estar al frente de otro tema. Entonces, aquí estoy yo para contarles también un poco lo que estamos pensando desde la mirada un poco de nuestra alcaldesa Claudia López frente al tema de reactivación económica y frente al tema de mejorar y dinamizar el ecosistema de emprendimiento basado en la innovación en la ciudad de Bogotá, entendiendo también al emprendedor como el eje principal, el catalizador de las soluciones más innovadoras que vamos a necesitar, sobre todo en este periodo, y que creemos somos precisamente el Estado
y los diferentes actores que estamos alrededor del emprendimiento los que debemos impulsar a este emprendedor. Entonces, basado un poco en su visión y entendiendo que el emprendimiento pues, es ese catalizador, hemos desarrollado varias estrategias que, claro, de desarrollo. Jimena, te quedaste en mute. Si quieres, revisas ahí por favor tu Qué micrófono pena. que no te estamos. ¿En Listo, qué no te momento? preocupes, adelante. No se escucha. No, ya sí te Solo estamos la última escuchando. parte, escuchamos, sí. Ok, les pedí unas disculpas generales a todos por la inasistencia de Carolina Durán, nuestra secretaria de Desarrollo Económico, quien no pudo asistir a este espacio porque tuvo que asumir otra reunión, pero pues aquí estoy yo como directora de Desarrollo Empresarial y Empleo para contarles un poco cuáles son las estrategias que se está pasando bajo el plan de desarrollo pensado por la alcaldesa Claudia López y su gabinete, en donde la principal acción o fundamental estrategia que se está pensando es un contrato social. Y cuando hablamos de un contrato social, es un contrato que permita el paso de la inclusión social de las comunidades a la inclusión productiva. Y es precisamente entonces el emprendimiento y el fortalecimiento de un ecosistema emprendedor e innovador lo que nos va a ayudar a permitir consolidar ese contrato social que tenemos en el plan de desarrollo. Gracias por la invitación. Excelente, Jimena. No, gracias a ti, sobre todo que te tocó de último momento. Entonces, claramente hay mucha adaptabilidad de tu parte para hacer parte de este espacio. Bienvenida nuevamente. Te doy la palabra a Paula, fundadora del Impact Hub Bogotá. Vale, bueno, muchas gracias, Sebas. Hola a todos. Yo, pues bueno, Sebastián ya contó un poquito más de qué es el Impact Hub. Yo hoy particularmente estoy muy feliz de ver que nos acompañan personas en cargos tan relevantes en nuestras ciudades, porque al final el Impact Hub, aunque es global y aunque está en muchas partes, nuestro trabajo sí es mucho cómo podemos apoyar en los lugares en donde estamos. Entonces, esta primera, digamos, este encuentro entre Bogotá y Medellín me parece genial en ese sentido. Yo también he tenido la oportunidad a nivel personal de apoyar Impact Hubs en otros lugares del mundo y lo he visto también repetirse. Entonces, yo trabajé en el de Sao Paulo, también en el de Johannesburgo y apoyé también varios Impact Hubs en varios lugares de África. Entonces, este tema de ecosistemas es algo que me interesa mucho porque es que podemos aprender unos de otros para fortalecerlos. Entonces, muy feliz de estar acá para hablar también sobre este tema. Listo, Pau, gracias, bienvenida. Por último, Fede, adelante, presentate y ya podemos arrancar luego con las preguntas. Gracias, Sebas. Hola a todos. Como dijo Sebas, también soy parte del equipo de Impact Hub Medellín, cofundador junto con él. Muy bacano estar en este espacio, sobre todo porque cuando Sebas y yo decidimos montar Impact Hub Medellín, teníamos experiencias y, digamos, conocimientos diferentes que se volvían integradores para lo que queríamos montar. Yo vengo de una experiencia un poco más internacional, donde trabajando con los bancos de desarrollo asiático, africano y Naciones Unidas, tenía que montar ecosistemas de emprendimiento para África y el sudeste asiático basados en promover la empleabilidad de los jóvenes. Y Sebas trabajando mucho el tema de emprendimiento y toda su experiencia en diferentes convocatorias con las que había ganado en sus emprendimientos, decidimos que teníamos una oportunidad de traer Impact Hub a Medellín para romper muchos esquemas y conectar a Medellín con una red global de innovación, emprendimiento e impacto. Y creo que hemos enfocado nuestros esfuerzos en dos cosas muy puntuales y que vamos a resaltar acá y poder conectar con lo que nos presenten los demás panelistas. Lo primero es el impacto como nuestro enfoque principal, y es como todos los emprendimientos tienen un marco o pueden generar un impacto a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Y dos, el emprendedor como el ente más importante del ecosistema de emprendimiento. Y cómo todos los demás giramos es alrededor de ese emprendedor para poder salir adelante. Entonces, no, muy bacano estar acá y muchas gracias a todos por venir. Listo, vamos a entrar entonces en materia. En este momento, cuando miramos la lista de participantes, tenemos ya 33, muy rico ver gente conectada a esta hora con nosotros. Vamos a asumir que hay un público diverso detrás de estas pantallas, públicos diversos en términos de lo que hacen en el ecosistema o cómo se relacionan con él. Posiblemente vamos a tener empresas con mucho tiempo ya haciendo parte del tejido emprendedor de estas dos ciudades,
o posiblemente vamos a tener personas que apenas están ingresando. Desde ese punto de vista vamos a comenzar por lo básico, y es entender cómo desde la visión de cada uno de los panelistas se crean ecosistemas de emprendimiento, entendiendo que una cosa era un ecosistema de emprendimiento hace 5 años, otra hace 10, otra en este momento y otra posiblemente en los próximos 5 años. Estamos en una etapa atípica y en un país con un índice de informalidad del más del 50%, en el que más del 70-80% de las empresas del país son pequeñas y medianas. El emprendimiento cobra una relevancia eh, más acentuada en comparación con periodos pasados, a portas de una crisis económica que poquito a poquito comenzamos a ver más tangible. Entonces, comencemos nuevamente por Paola. Desde tu punto de vista, Paola, ¿cuáles son esos elementos que contribuyen a la generación del ecosistema de emprendimiento en este momento? Claro que sí, muchísimas gracias. Desde la ciudad de Medellín nosotros creemos que hay como varios elementos, incluso culturales, que entran en juego en el sistema o ecosistema de emprendimiento de la ciudad y que nos han ayudado a consolidarlo, pero definitivamente hemos identificado más o menos unos tres que son claves. El primero es la cultura del emprendimiento. Hace más o menos unos 17 años en la ciudad de Medellín se crearon unos programas de formación obligatoria en las instituciones educativas de secundaria, donde se les daba la oportunidad a los chicos pues, de profundizar en temas de emprendimiento, de montar sus modelos de negocio, de vender incluso sus propios productos en estas instituciones de educación superior, de hacer concursos, de participar en ferias y eventos. Y nosotros creemos que generar ese chip desde pequeños puede empezar a disminuir un poco la aversión al riesgo de lanzarse y de crear sus propios emprendimientos. Nos hemos encontrado, digamos, varias barreras culturales. La principal de esas es que el emprendimiento en la ciudad de Medellín se constituye como en una última oportunidad por si no encuentras un trabajo formal. Y allí nosotros creemos que sí hay un trabajo muy importante que desplegar desde la ciudad para demostrar que efectivamente el emprendimiento no es la última opción, sino que debería ser dentro de las primeras para generar un sistema de valor que pueda incluso generar emprendimientos a nivel internacional. Hay un segundo elemento que para nosotros es muy importante y es el conocimiento. Cómo pueden confluir el conocimiento tanto de las ciencias duras como la matemática, la física, yo qué sé, la biología y el conocimiento de negocios, esas habilidades blandas del liderazgo, de la creatividad, del trabajo en equipo, cómo poner entonces a confluir ambos conocimientos y llevar a sus emprendimientos a otro nivel. Los laboratorios de innovación, desarrollar centros de desarrollo tecnológico, tener spin-off universitarias. Entonces, cómo encontrar una oportunidad de negocio en cualquier ámbito en el que estemos trabajando cada uno de nosotros como seres humanos dentro de la ciudad. Allí, por ejemplo, creemos que la tecnología va a ser el valor agregado para los próximos años e incluso lo hemos evidenciado con esta contingencia del coronavirus, donde la mayoría de negocios que hoy se encuentran sin actividad, digamos, abierta, posiblemente dentro de estas jornadas de escalonamiento y de confinamiento, pues es porque efectivamente tienen un bajo nivel tecnológico de gestión de conocimiento, de teletrabajo, que permitan a estas organizaciones estar aún agregando valor sin necesidad de una presencialidad y de un contacto social, que es lo que hoy no nos está permitido. Entonces creemos que estas nuevas startups que puedan crearse en la ciudad deben tener un alto valor tecnológico y de conocimiento para poder llegar a otros mercados, a otro nivel, para constituir esos nuevos unicornios como un Rappi que existe hoy en nuestro país como el gran ejemplo de startup en Colombia. Y pues aquí la gran pregunta que hace falta para liderar a este tipo de empresas que duplica su planta de personal cada 2 meses es cómo podemos agregar valor en los diferentes emprendimientos que pueden surgir en los territorios, específicamente en los territorios más vulnerables, y por eso nuestra gran apuesta es Valle del Software,
para cambiar la vocación económica de los territorios más vulnerables de la ciudad, descentralizar esa oferta de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento para que pueda llegar a los barrios más vulnerables y podamos desde allí crear una cultura de emprendimiento de alto valor agregado y con alto potencial de crecimiento. Y un tercer elemento, indudablemente, es la inversión. Creemos que por más buenas ideas que nosotros podamos tener, un equipo cohesionado, si no entendemos cómo es el mundo de la inversión de los negocios y de los nuevos negocios, especialmente de base tecnológica, que tienen una alta incertidumbre de mercado, está súper intensa, pues va a ser absolutamente difícil poder crecer estos ecosistemas de emprendimiento. Necesitamos cada vez más capital, pero además capital invertido de forma muy inteligente, de forma racional. Poner también a los ciudadanos a invertir en startups puede ser un sueño para poder convertir a la ciudad de Medellín pues en un hub de emprendimiento, pero de emprendimiento de alto valor y inyectar dinero también en transferencia de conocimiento. Creemos que allí también está la magia de cómo crear estos emprendimientos de alto valor agregado que favorezcan a las nuevas empresas, que solucionen retos reales de la economía, que tengamos específicamente como un trabajo importante dentro de la cuarta revolución industrial. Y pues hay muchos otros aspectos que podríamos tener en cuenta dentro de estos sistemas de emprendimiento de las ciudades. Creemos que estos tres son como muy claves y por supuesto tener un plan de trabajo y un foco muy claro desde lo que cada uno de nosotros podemos hacer en el marco del emprendimiento, como para tener focalizados los recursos, los intereses, las acciones, poner a todas las organizaciones del ecosistema a trabajar por propósitos comunes. Creo que eso es lo que estamos intentando desde Medellín Futuro, que creemos que es una hoja de ruta relativamente inteligente, porque también se ha construido con los ciudadanos y esto puede ser como el secreto para los próximos años en trabajar conjuntamente con las capacidades del ecosistema, pero llevándolas también a otro nivel. Perfecto, Paola. Muchas gracias por esta visión tan integral de los tres puntos: cultura, emprendimiento, conocimiento e inversión. Vamos a darle paso a Jimena en este momento. Entonces les cuento que ya vamos por las 40 personas. Así que nada, te escuchamos, Jimena. Muchas gracias. Bueno, importante entender que cuando hablamos de ecosistemas, pues nos estamos refiriendo precisamente a un sistema. Y cuando hablamos de sistemas, pues estamos hablando de un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Un conjunto de elementos que cuando hablamos de ecosistemas, pues son actores. Y, y que estos actores, pues estos elementos, deben interactuar entre sí para lograr resultados comunes. Y esos resultados comunes también van a ser distintos. Entonces los ecosistemas, partiendo de que son sistemas, no siempre van a ser los mismos. Son sistemas complejos dependiendo de las diferentes características que tienen las ciudades. Somos precisamente entonces los que estamos dentro de ese ecosistema, de los actores, los que debemos definir esos resultados comunes entre los actores, y es precisamente lo que estamos intentando hacer desde la Alcaldía de Bogotá. Pero para poder tener objetivos comunes, para nosotros es muy importante tener un entendimiento claro de las capacidades y el nivel de madurez que tienen los ecosistemas, para poder llegar además a converger dentro de las visiones que cada uno de los actores tienen dentro de los ecosistemas. Entonces es importante para nosotros entender cuál es el punto de partida que tienen los ecosistemas, entendiendo cuáles son los elementos. Y cuando vamos a hablar de los elementos, pues nosotros tenemos 4 elementos importantes para generar un ecosistema de emprendimiento e innovación en la ciudad de Bogotá. Pensamos primero, muy parecido a lo que habla Paula en Medellín, la cultura. Y cuando hablamos de cultura, para nosotros es entender el emprendimiento como una forma de vida. Y así lo hemos planteado dentro de las estrategias y las actividades y los proyectos que vamos a desarrollar en la Secretaría de Desarrollo Económico. Segundo, políticas públicas. Para nosotros es súper importante las políticas públicas como unos habilitantes regulatorios que permiten impulsar al emprendedor. Para eso, dentro de una de las estrategias más importantes que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico es el diseño de la política pública de desarrollo económico y empresarial. Uno
Un tercer elemento que para nosotros es muy importante es el capital humano. Poder un poco cómo está cambiando hoy el mercado y cuáles son las... Te estamos escuchando, ¿Me solamente se está escuchan? cortando un poquito, pero vamos en capital humano. Capital humano, sí, es sofisticar el talento humano que tenemos en Bogotá, entendiendo un poco cuál es el entorno en el que estamos y cuáles son las nuevas competencias que se van a requerir en las diferentes empresas, en los diferentes modelos de negocio. Entonces, para allá nos vamos a enfocar. Y como cuarta variable tenemos el financiamiento. Dentro de las estrategias más importantes también que tenemos dentro de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico es crear, y lo van a ver así literal dentro del plan de desarrollo, es crear nuevos vehículos de financiamiento. Desde el Estado somos los llamados a impulsar al emprendedor, pero tenemos muchas variables que no nos permiten poderlos apoyar de manera directa y quizás de manera más fácil. El financiamiento se vuelve un problema muchas veces desde el Estado y nosotros lo tenemos clarísimo. Entonces vamos a inyectar capital a los emprendedores, sobre todo a esos emprendedores, startups, que no lo podemos hacer de manera directa. Entonces vamos a crear nuevos vehículos de financiación que nos van a permitir poderlos apoyar e inyectar capital, no solo con capital propio y público, sino con diferentes tipos de capital. Entendemos también que la financiación no solo se debe dar a estas grandes startups, sino también al pequeño emprendedor y a estas MIPYMES que se encuentran en el Valle de la Muerte. Entonces, para nosotros, este tema del financiamiento es bastante importante y dentro del plan de desarrollo encontrarán varias metas que le apuntan a ayudar al emprendedor en la liquidez y en el financiamiento. Esos son entonces para nosotros los 4 elementos generadores de un ecosistema potente de emprendimiento para la ciudad de Bogotá. Gracias, Jimena. Me gustó mucho la parte de no solamente tener esos resultados comunes muy bien formulados, sino hacer parte de la definición de cuáles van a ser esos resultados comunes. Cuando hacemos parte de algo lo sentimos propio, ¿no? Ya hay personas participando en el chat, invitarlos a que vayan depositando las preguntas que tengan ahí mismo. Al final vamos a tener un espacio para responder algunas de ellas. Le damos entonces la palabra a Paula del Imparsa Bogotá. Adelante, Paula. Vale, listo, perfecto. Bueno, me parece muy interesante como ver los elementos en común. Yo justamente quería traer un ejemplo, se los voy a mandar por acá, no sé si lo van a poder copiar y demás, si no después se los podemos enviar, pero estando como parte de esa red global, precisamente hay un informe que hizo Impact Hub Amsterdam de cómo construir ecosistemas de emprendimiento en ciudades en alianza con la ciudad de Ámsterdam. Entonces ahí se los mandé, pero algunos de los elementos que ellos nombran y que yo veo que aplica también mucho a los ecosistemas acá en Colombia, uno base, y ellos lo dicen, son las condiciones primera, y creo que esto que hablaron de cultura está detrás de eso, pero no solamente la cultura emprendedora, sino la cultura de cómo generamos confianza, cómo generamos colaboración y cómo generamos la capacidad de coinvertir con alianzas público-privadas. Entonces es un tema de cambio de mentalidad también de los mismos actores para trabajar en conjunto, ¿sí? Y esa es una primera base para que de verdad podamos llegar a desarrollarnos juntos y apoyar mucho más que los emprendedores también colaboren y lo hagan de la misma forma. Entonces, esas condiciones no solo en cada uno de los emprendedores, sino en los que los estamos apoyando, creo que es algo clave, que resaltan además en ese estudio y ahí van a ver ejemplos y demás. Ya otros de los elementos fundamentales que ellos nombran el de acceso a capital. Entonces, ahí, por ejemplo, algunas de las formas de hacerlo y cómo se pueden integrar con las ciudades es el tema de hacer concursos donde la gente puede aplicar y tiene algunos recursos semillas en premios, o también solamente el mapeo de quienes están ya invirtiendo en emprendedores y en particular, pues en nuestro caso, y yo creo que vamos a hablar de eso mucho más adelante, nosotros como Impact Hub tenemos un interés muy particular en emprendedores de impacto, es decir, que no solo generen ingresos o generen rentabilidad o generen empleos, sino que al mismo tiempo hacen otras cosas maravillosas que es solucionar problemáticas sociales y ambientales. Entonces generan un valor mucho más multiplicado. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar cuáles son esas organizaciones o personas que ya están invirtiendo en este tipo de emprendedores?
Otro elemento que ellos nombran ahí es el tema de ya apoyar directamente a los emprendedores. Entonces ahí está la pregunta de en las diferentes etapas que tiene un emprendimiento, desde ideación, incubación, aceleración, ¿cómo hacemos para cada uno desde su rol, los que estamos apoyándolos, que podamos hacer que crezcan y que sí pasen de una etapa a otra y no se queden, digamos, siempre como microemprendedores o pues lleguen como decía Jimena, al Valle de la Muerte y ya no puedan seguir mucho más. Entonces, ¿qué tipo de programas de acompañamiento, conocimientos, mentores podemos ayudar a integrar para apoyar a estos emprendimientos? Y la última, que además para nosotros desde Impact Hub es súper importante porque es a lo que nos dedicamos también todos los días, es el tema de fortalecer las conexiones, ¿sí? No solo se trata de fortalecer a cada uno de esos actores o nodos en el ecosistema, sino cómo hacemos para comunicarnos mucho mejor entre todos y aprender unos de los otros. Desde, por ejemplo, la importancia de eventos públicos donde las personas puedan conocer las historias de otros que lo han hecho de una u otra forma, o también el tema de eventos ahora también virtuales, como este que está pasando ahora y podemos intercambiar conocimientos. Entonces, ¿cómo hacemos para desde esas, digamos, semillas, o unirnos a partir de temas comunes que tenemos, podamos llegar a crecer en conjunto? Entonces, pues traje esto, que no me lo inventé yo, pero sí creo que lo he vivido. Lo hemos vivido muy específicamente. Nosotros hemos trabajado en varios proyectos desde nivel local, alcaldía, como para industrias creativas y culturales. Entonces ahí todo, ver cómo este tema público-privado también hace que se tengan diferentes miradas, es algo que vivimos en la práctica. Y también pues con el gobierno nacional en temas de asesoría de cómo uno hace para llegar a este tema de innovación y emprendimiento, a que sea una práctica no solo donde apoyamos a los emprendedores, sino la involucramos en nuestro mismo accionar, porque solo así es que uno puede asegurarse que van a seguir desarrollándose los ecosistemas, porque uno también está actuando con esta mentalidad emprendedora e innovadora. Entonces, ese sería mi aporte. Super, Pau, muchas gracias. Ahí mencionas algo clave que es la palabra confianza. Un ecosistema sin esa confianza difícilmente es capaz de evolucionar. Confianza del inversionista para invertir en el emprendedor, confianza en el emprendedor para contratar a alguien nuevo, así le salga un poco más caro, confianza en el banco para darle una tarjeta de crédito al emprendedor, la confianza como activo de un ecosistema. Escuchemos a Fede entonces, y aquí terminamos esta primera ronda de preguntas. Gracias. Sí, no, yo también quería hacer un punto sobre lo que decías de confianza, porque digamos que esa confianza es la que va a permitir que el ecosistema entre él mismo pueda trabajar en conjunto. Y es, digamos que con indicadores globales uno se puede dar cuenta, por ejemplo, que en el indicador de cuando se miden las regulaciones de los negocios del Banco Mundial, Colombia está en el puesto 177 en la ejecución de los contratos. Entonces, cuando hay tan poca confianza, cuando se generan ciertas conexiones entre las mismas organizaciones, eso hace que no se pueda atraer capital internacional o todo lo que estábamos hablando. Entonces, esa confianza, creo que como dicen todos los anteriores, es vital. Y agregando a lo que dijeron los anteriores, yo tengo tres cosas que me gustaría también recalcar. Lo primero es, desde la parte de cultura, el tema de valores es súper importante, y en los valores está, por ejemplo, la colaboración. Y vemos mucho que a los emprendedores, nosotros dentro del ecosistema de Medellín y en Colombia, cuando hacemos programas nacionales, hay veces se identifica el miedo del emprendedor de compartir su idea, porque se la van a robar, ¿cierto? Y a la final la idea como tal no tiene valor, lo que tiene valor es la ejecución de esa idea. Y muchas veces el compartir la idea es cuando logramos hacer las conexiones de las que estábamos hablando anteriormente para poder llevarla a un nivel más adelante. Entonces, si yo no hablo de lo que tengo, de mi idea, otra entidad no va a poder escucharle y decir, y eso me interesa, venga, porque no lo hacemos en conjunto. Y entender que es a través de esa confianza que se genera al compartir las ideas que podemos seguir progresando todos en conjunto. Entonces creo que esa parte de los valores es muy importante. Lo de los actores, como lo mencionaba Jimena, también es ser capaces de dejar de lado el ego como entidades, y es que yo no necesito ser el que lidera todos los programas, sino que yo tengo que entender cuál es mi rol dentro del ecosistema y cómo le contribuyo yo, porque yo no puedo hacer todos los niveles del ecosistema ni hablar con todos los emprendedores. Para eso nos enfocamos en diferentes cosas. Entonces creo que el tema de actores desde las universidades, la empresa privada, el gobierno, las comunidades que se están generando en las ciudades,
todas tenemos que girar alrededor del emprendedor, identificar las necesidades de los diferentes emprendedores, ¿cierto? Porque lo más importante no es Impact Hub dentro del ecosistema de emprendimiento, sino que lo más importante es cómo nosotros desde Impact Hub le otorgamos capacidad al ecosistema y al emprendedor mismo para que sea capaz de tomar oportunidades, generar la colaboración y generar la confianza entre las partes. Eso me parece vital. Y hay algo que me parece vital y es la generación de capacidades o las capacidades del ecosistema en sí. Entonces, Paola mencionaba algo que me parece muy interesante, el tema del Valle del Software, que yo lo veo mucho desde dos puntos, el de dar accesibilidad a la gente desde el Internet y que lo importante no es solamente dar accesibilidad por dar accesibilidad, sino lo que la gente hace con esa accesibilidad. Y para eso tenemos que crearle las capacidades para que pueda utilizar esa accesibilidad, que está, por ejemplo, el ser capaz de hablar inglés para poder comunicarnos con ecosistemas internacionales y no quedarnos aislados, para el caso de Medellín, entre las montañas, sino ser capaces de generar esas conexiones también internacionales. Y el tema de capacidad desde las habilidades que tenemos en percibir oportunidades nuevas o cuando se vienen retos como los que estamos viendo actualmente, no quedarnos quietos, sino poder identificar cómo evolucionamos en el corto tiempo. Entonces veo que esa parte de capacidades es importante y las conexiones que, como lo mencionaba al principio, es un ecosistema de emprendimiento no se puede aislar de la realidad. El ecosistema de emprendimiento tiene que estar muy en conjunto con lo que está sucediendo, muy en conjunto con lo que viene en el futuro. A la final el emprendimiento es lo que genera las mayores disrupciones en los diferentes sectores. Lo podemos ver como Rappi, y una disrupción completa de lo que estaba pasando en ciertos momentos acá en Colombia. Y así lo podemos hablar con muchos ecosistemas. Entonces, yo creo que la parte de conexiones es estar conectado con lo que sucede y ser capaz de conectar con las otras organizaciones y los otros ecosistemas. Porque digamos que si tenemos diferentes metas entre todos y no somos capaces de conectarlas, las diferentes acciones que vayamos tomando van a estar descoordinadas y a la final en el emprendimiento, desde la perspectiva que tengo, nosotros no competimos para ver quién genera más emprendimiento, sino que nos unimos para generar más y mejor emprendimiento entre todos. Entonces ahí es muy importante ese nivel de conexiones entre los ecosistemas y los actores del mismo. Listo, Fede. Muchas gracias. También lo relaciono con lo que mencionaba Jimena al final del día, como esto es un sistema, si las partes independientes no están bien conectadas o articuladas, el sistema va a tener deficiencias, ¿no? Y es complejo porque lo que hemos visto, no solamente en nuestro ecosistema nacional, sino en el mundo, es que todo comienza a mejorar cuando aprendemos a trascender el ego de las instituciones que lo conformamos. Y ahí es cuando ese propósito superior del ecosistema se vuelve más tangible. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Nos queda media horita. Yo le quiero pedir a todos los panelistas que yo sé que es difícil porque son temas amplios, pero que no nos pasemos de 2 minutos. Ahí tendríamos 16 minutos más de conversación y nos quedarían 10 minutos para preguntas que nos hagan pues, los participantes. Les pongo ese reto. Ahora vamos a comenzar de atrás para adelante. Entonces, Fede, no apague cámara ni haga nada, que sigue usted. Y vamos a hablar un poco de cuál va a ser esa evolución que tú ves en el ecosistema en un momento tan coyuntural, determinado por un tema primero relacionado con la salud, pero que va a ser mucho más determinado en los próximos casi años por un tema económico. Te escuchamos entonces. Sí, esta pregunta es muy interesante porque hay miles de formas de evolucionar, ¿cierto? Y lo interesante es ver cómo nos apoyamos entre todos para llegar a una evolución en conjunta. Pongo como ejemplo, Impact Hub Bogotá y Medellín trabajamos en conjunto con todos los Impact Hubs de Latinoamérica para generar una hackathon cuando inició el tema del COVID y nos encerramos. Entonces, nosotros como promotores del ecosistema no nos podemos quedar quietos simplemente porque no tenemos acceso a lugares. Entonces, haciendo una hackathon virtual, logramos generar más de 200 iniciativas en toda Latinoamérica para enfrentar el COVID. Entonces creo que, por ejemplo, ahí hay varios puntos de temas de evolución. Primero es, no podemos pensar nuestro ecosistema en Medellín o en Bogotá como aislados de un ecosistema más grande que se está generando a nivel internacional por todas las conexiones que nos brinda el Internet. Entonces, esa parte de conectividad entre los ecosistemas y que casi que somos sin espacio, porque somos capaces desde Medellín ejecutar algo en cualquier parte del mundo, es algo que es como los ecosistemas tenemos que generar ya ciertas oportunidades para que una solución acá no sea solamente escalable y replicable, sino que inmediatamente pueda ser viral en
cualquier parte del planeta. Entonces creo que esa es una parte de la evolución. Y la segunda es la virtualidad misma de cómo evolucionamos nuestros programas para seguir generando conexiones entre nosotros, de que es distanciamiento físico, no distanciamiento social. Nosotros tenemos que mantener la distancia física, pero fortalecer nuestro tejido social mucho más. Y esa es parte de la evolución que tenemos que dar. Yo creo que algo muy interesante que he venido viendo en los últimos planes de desarrollo, tanto de Bogotá como en Medellín, es que hemos pasado de medir actividades, vamos a generar tantas conexiones a Internet o vamos a dar tantos entrenamientos, a medir resultados finales de cuánto se disminuye la pobreza, cuánto mejora la calidad de vida de las personas, porque a la final hacer muchos talleres de emprendimiento no quiere decir que se haya generado impacto. Entonces creo que esa es parte de evolución, es cómo seguimos midiendo impactos que van más allá de la generación de simples acciones. Entonces, cuando en los ecosistemas y en los planes de acción plasmamos esos cambios que queremos ver en el emprendimiento, somos capaces de mirar hacia atrás y darnos cuenta, no, esto que hicimos no nos sirve para ese cambio que queremos dar y encontrar los mejores actores para hacerlo. Entonces, creo que esa forma de medir el éxito es clave para nuestra evolución hacia el futuro como un ecosistema de emprendimiento, que consideramos éxito en los ecosistemas de Colombia. Me parece que es clave para este momento. Listo, Fede, perfecto. Sí, que al final del día a las autoridades locales les complica desde el tema presupuestal, porque al final los presupuestos se tienen que ejecutar y muchas veces no tenemos el aire en los pulmones para ejecutarlo con una visión de impacto, sino que tendemos a ejecutar cosas con una visión de ejecución efectante. Escuchemos a Paula entonces. Vale, muchas gracias. Bueno, ahí para complementar, creo que este tema de hacia dónde avanzar, muchas veces, no solo con el ansia de seguir creciendo y creciendo, que creo que eso es lo que nos ha mostrado un poquito el tipo de economías que tenemos ahora, son muchos de expansión. Pero para mí la evolución que tenemos que dar como ecosistemas es no solo ver temas de crecimiento, sino ver temas de reinvención y rediseño hacia garantizar la sostenibilidad real, sostenibilidad en temas sociales, ambientales, económicos. Entonces, pues la coyuntura del COVID, que ninguno la queríamos, pero la estamos viviendo, ya lo han nombrado en muchas partes, pero yo quiero reiterarlo y para mí me parece, yo creo que esa es la evolución más grande que tenemos que dar, es saber que pensar en negocios verdes, pensar en economía circular, pensar en inclusión real, pensar en soluciones que pueden parecer un poco más complejas a veces o pueden parecer que no sigue la línea de muchas cosas que habíamos hecho en el pasado, pero donde está de verdad el futuro, digamos, en cuanto a el futuro para nosotros como humanidad y también pues para contribuir a la naturaleza, creo que ese rediseño hacia todo con una base en sostenibilidad es hacia donde tenemos que pararnos, porque ya hemos visto qué pasa cuando seguimos pensando que podemos simplemente expandir sin diseñar cosas que sean tan inteligentes como lo es, por ejemplo, la naturaleza misma, o soluciones también que sean locales y usen los recursos naturales de las mejores formas. Entonces, yo solo quiero poner ese punto de qué tipo de soluciones estamos creando y qué tipo de emprendimientos estamos fomentando. Tiene que haber un salto potencial hacia que lo pensemos más, hacia que solucionen esas problemáticas más importantes de la sociedad. Listo, súper Paula, y gracias por la concreción. De hecho, acaban de hacer una pregunta muy relacionada con lo que acabas de decir y es cómo aprovechar esta instancia. En algunos aspectos es un borrón y cuenta nuevo. Vamos a ver, países que ya vienen saliendo de la pandemia, como un par de Europa, tal vez Italia, España y sobre todo China, nos muestran un poco cómo va a ser el futuro. Pero la pregunta va encaminada a cómo aprovechamos esto para impulsar otro tipo de economía más basada en la sostenibilidad. Sigamos entonces con Jimena. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo evolucionar los ecosistemas? Voy a partir un poco de la pregunta anterior y es que si entendemos que cada ecosistema es un ecosistema diferente porque son sistemas complejos, el punto de partida y el primer reto que tenemos precisamente es definir objetivos comunes. Y para definir objetivos comunes, como bien lo decía Federico y creo que Paula en algún momento, pues debemos diseñar modelos de confianza. Modelos de confianza que nos permitan entre todos los actores definir esos objetivos comunes. Y así entender también cuáles son esos elementos
que nosotros como Bogotá hemos definido cuatro elementos, cuál es la base o la línea base de esos elementos y poder tener datos compartidos entre los actores también para poder medir la progresividad de la ruta que hemos definido para llegar a ese objetivo común que como ciudades definimos. Ahora, es importante para nosotros también entender que esos objetivos comunes en este momento de COVID y de emergencia, en la Secretaría de Desarrollo Económico y en la ciudad los hemos definido de la siguiente manera. Para nosotros, los objetivos comunes van encaminados a dos temas importantes. Todas las iniciativas y todos los proyectos que permitan la reactivación del tejido empresarial y la permanencia de los empleos en los empresarios. Y para eso, los objetivos comunes están enfocados en tres grandes categorías, si lo podemos llamar de alguna manera. La primera es la reactivación de la economía, pensando un poco en estrategias de digitalización de los empresarios y estrategias de financiación para la liquidez de los mismos. Otro de los objetivos comunes que hemos definido como ecosistema de emprendimiento en la ciudad es la reconfiguración de nuevos modelos de negocio. Y para ello pensamos en la importancia de crear iniciativas conjuntas, no solo como alcaldía o como Estado, sino con los diferentes actores del ecosistema que nos permitan generar modelos de negocio acordes al modelo o al mundo cambiante que tenemos en este momento y a las nuevas, al nuevo mercado que nos está ofreciendo esta crisis COVID. Y finalmente, uno de los temas más importantes que también creo que les está tocando Medellín y lo mencionaron ustedes, es un tema de innovación abierta. Para nosotros los emprendedores son supremamente importantes y creemos que dentro de los objetivos comunes es poder encontrar esas soluciones a las problemáticas que hoy tenemos, pero que no solo redunden en dinamizar la economía, sino principalmente en dinamizar y promover la inclusión social, como les mencionaba en un inicio, porque lo que está generando la crisis son problemáticas sociales. Entonces, la innovación abierta se vuelve un eje fundamental para crear soluciones que redunden en mejorar las problemáticas sociales de Bogotá. Te agradezco mucho, Jimena, todo lo que nos estás compartiendo. Y terminamos entonces nuevamente con Paola. ¿Nos demoramos mucho en volver, Paola, o todo en orden? No, fue muy rápido, muy eficientes. Listo, te Bueno, escuchamos. completamente de acuerdo con las apreciaciones anteriores. Yo creo que para agregar a este punto, el reto más importante de los ecosistemas es democratizarlos, porque a veces son muy cerrados y los grandes beneficios que se pueden generar de los ecosistemas solamente se reflejan en quienes participan en ellos y no necesariamente los logros de estos ecosistemas se reflejan en otros ciudadanos que no participan justamente de estos sistemas. Creo que allí lo que necesitamos es una expansión, cómo hacemos microecosistemas en el territorio que puedan permitir efectivamente dinamizar esa economía, llegar con soluciones a la medida para estos territorios, transformar las vocaciones económicas de algunos de los territorios en los que es posible llegar con nuevas ideas disruptivas para cambiar el modelo económico de forma más contundente en pequeños espacios. Entonces yo creo que esto también es un reto y no solamente para Medellín, sino para cualquier sistema de emprendimiento y de ciencia, tecnología e innovación en el que necesitamos empezar a democratizarlo y que esto realmente llegue también a la base de la pirámide, por llamarlo de alguna forma, los estratos económicos más bajos de la ciudad, para que empecemos a crear esas nuevas soluciones que impactan no solo la economía, sino también la calidad de vida de estos ciudadanos en nuestro territorio. La respuesta muy corta sería el COVID. Yo creo que esta pandemia lo que nos ha demostrado es que aparte de estos problemas de salud que tenemos hoy y que nos enfrentan a nivel internacional y por supuesto a nivel local, también tenemos unos grandes problemas de informalidad, de baja conectividad, de educación de baja calidad, negocios poco conectados, hay bajo valor agregado en algunos de los emprendimientos y de las actividades económicas que tenemos en los territorios, una baja densidad también empresarial, digamos, formal dentro de los territorios.
y por supuesto una baja capacidad de ahorro. Cuando iniciamos este periodo de cuarentena preventiva obligatoria el 23 de marzo, la ANDI, la ANDI de Futuro y ACOPI y diferentes agremiaciones empezaron a hacer unos sondeos y unas encuestas muy rápidas a los emprendimientos y a las MIPYMES del país para saber cuánta caja podían soportar durante esta cuarentena, y en promedio decían 20 días podíamos soportar la cuarentena preventiva obligatoria en el país, y para algunos negocios más informales eran solo 10 días. Entonces, claro, allí tenemos un alto reto de financiación y en cómo fortalecer los emprendimientos en ese sentido de cómo invertir, de cómo ahorrar, de cómo tener unos sistemas financieros más saludables y por supuesto, digamos, más escalables, para que en cualquier momento histórico que podamos vivir, porque este año no creo que sea la primera ni la última pandemia que podamos tener en este mundo hiperconectado, pues podamos salir adelante de estas situaciones. Entonces creemos que el pensar también en unos modelos de negocios que sean de largo plazo, que no se generen solo por autoempleo, sino que desde el principio se piensen como un negocio de alto valor, que puedan ser escalables, y es también un reto muy importante que tenemos nosotros en nuestro territorio. Listo, Paola. Gracias por compartirnos todo eso. Ahí hablas de un punto supremamente sensible y con eso voy a tratar de conectar una reflexión para dar cabida a la tercera y última pregunta, y es todo lo que ha implicado esto en términos no solamente de flujo de caja, sino las respectivas cargas emocionales que la crisis actual está depositando en el ecosistema. Eso yo lo comentaba en otro panel la semana anterior, creo, y es que ya en círculos cercanos comienzas a escuchar a personas que han emprendido toda su vida diciendo, esta es la última vez que voy a emprender, apenas acabe esta crisis y pueda pagar lo que va a quedar debiendo, cierro la empresa, porque ya se da cuenta uno de lo que sufre el emprendedor cuando nos caen eh, aspectos que cambian el juego para todo el mundo, no solamente flujo de caja, sino los despidos y la competencia y cómo se recupera uno después de eso. Digamos que la intención a emprender se ha visto altamente afectada, y ahí quiero dar entonces cabida a la tercera pregunta. Vamos a comenzar por ti, Paola, nuevamente, y es, ¿cuál crees que es el mayor reto del ecosistema para los próximos años? Hablaste ya del flujo de caja y de otro par de aspectos, pero un poco ahondar en esto. Nuevamente, pues nos quedan ya 12 minutos. Les pondría el reto a los 4 panelistas de no pasarnos del minuto en la respuesta para poder responder un par de comentarios que nos han compartido en el chat. Te escuchamos, Pablo. Estás en este momento silenciado. Dale. Claro. Bueno, para nosotros aquí el gran tema es la educación, pero la educación en ese conocimiento blando y digamos estratégico para poder desarrollar justamente estas habilidades de aversión al riesgo. Muchos hoy no quisieran ser emprendedores por el riesgo que están corriendo, no solo a nivel financiero, sino también a nivel personal, de comprometer su palabra con una nómina, con un banco, con el sistema, no poder responder a los clientes las demandas que hoy están teniendo bajo esta contingencia. Entonces nosotros sí creemos que aquí hay un reto muy importante para poder escalar los negocios y sobre todo los negocios de base tecnológica, en fortalecer ese conocimiento práctico de cómo la ciencia, la tecnología y la innovación puede llevarse a negocios de alto valor agregado. Por supuesto, tenemos un reto gigante de multilingüismo en la ciudad, y yo creo que en el país no podemos estar pensando en negocios que sean únicamente locales y allí el segundo idioma y el tercer idioma y el multilingüismo pues se convierten en un reto de ciudad bastante robusto, que por años y por décadas esto ha sido un propósito de diferentes administraciones, pero no se ha logrado realmente un impacto ni una habilidad, y hoy sí que la necesitamos para poder estar conectados con este mundo global. Entonces, estos son, aparte de los retos y las oportunidades en que se convierten todo lo que mencionaba en la respuesta anterior, creemos que son los dos grandes retos a partir del COVID y desde siempre que hemos tenido para el desarrollo de negocios. Listo, Paola. Muchas gracias por tu concreción. Jimena, adelante. Hola, qué pena. Bueno, es importante entender que el futuro realmente
es el emprendimiento. El emprendedor es